Bien, buenas noches, amigos, compañeros, hermanos de los diferentes países de América Latina, de Estados Unidos, y el amigo Juan allá en Argentina, Brenda y Mauricio y Raimundo allá en Paraguay, el amigo Juan en Bolivia y la amiga María en Venezuela, y los demás amigos, hermanos de todos los países de América Latina, el doctor Eduardo allá en Bogotá, el doctor Edgardo aquí en Barranquilla, etcétera, etcétera. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento revelado y develado que nunca se le puede entregar a la humanidad públicamente, sino para los tiempos del fin, y estamos en los tiempos del fin de esta raza. En estos tiempos a la humanidad le esperan grandes acontecimientos, todos los pueblos de la tierra se están armando. Irán acaba de crear un misil que tiene una capacidad de 2000 kilómetros, que tiene una capacidad de 2000 kilómetros, puede cargar 1 tonelada y puede viajar a 16 veces mayor que la velocidad de la luz. Corea del Norte acaba de fabricar un arma que puede crear un tsunami de tipo radioactivo. Noruega, que nunca había entrado en estas cosas de guerra, ni siquiera pertenecía a la OTAN, el mayor destroyer de la Armada estadounidense está. Todo esto se está preparando, o sea, dice la Sagrada Escritura que cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos es porque los tiempos del fin han llegado. Grandes fenómenos, eh, volcanes que quieren entrar en erupción, como el Popocatépetl de México, aquí tenemos el Nevado del Ruiz, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos al borde de grandes acontecimientos y hay necesidad de divulgar públicamente esta enseñanza a la pobre humanidad que sufre. Nosotros, como hemos dicho, desconocemos nuestra realidad. Nosotros somos cuerpo y somos alma, pero somos alma. El cuerpo simplemente es un vehículo que utiliza nuestra alma para manifestarse en cada existencia. Cuando uno muere, muere el cuerpo, pero uno no muere, muere el cuerpo, el vehículo. Como si usted tiene un carro y lo bota, entonces ya, pero usted sigue siendo el chofer, usted sigue vivo. Entonces cortan el cordón de plata que une el cuerpo con el cuerpo muere, lo entierra en un cementerio, pero el alma no muere, el alma continúa sus procesos, es juzgada en el Palacio del Tribunal de la Justicia Cósmica, que se encuentra en Salmo 82, versículo primero. Dios está en la reunión de dioses y en medio de los dioses juzga. Esos dioses son los jueces de la justicia cósmica. Entonces, de acuerdo con sus buenas y malas obras, esa alma es juzgada y debe regresar en un nuevo cuerpo, donde va a tener el papá que se merece, la mamá que se merece, la situación, los trabajos que se merecen, y de acuerdo cómo se comportó en las vidas anteriores, entonces trae un karma, puede ser de tipo económico, viene a pasar trabajo, o viene con un dharma, viene a pasar bien, etcétera. Va a tener unos buenos padres, si fue buen padre, si fue buen hijo, si fue mal padre, si fue mal hijo, se portó mal, entonces va a tener uno, el padre, de acuerdo a la medida de nuestro comportamiento en vidas anteriores. Por ejemplo, si uno ha sido borracho, alcohólico, posiblemente nuestro padre va a ser alcohólico. Si uno ha sido drogadicto, etcétera, entonces posiblemente nuestro padre ha sido drogadicto. Si la persona ha sido asesino, entonces posiblemente van a ser en una familia de asesinos. Ahora, portándose mal en la vida pasada, pero haciendo algo grande por la pobre humanidad, entonces Dios le puede ayudar para mandarlo con un padre que sea espiritual, para orientarlo, para guiarlo por una obra, porque a pesar de ser malo, hizo una obra grande en vidas pasadas. Todo caso, tenemos karma de tipo económico, karma en la salud. Si usted fuma cigarrillo a la lata, daña sus pulmones, etcétera, vendrá con problemas respiratorios. Si usted toma trago en cantidad y daña el cerebro y daña el hígado, entonces vendrá con sus problemas correspondientes. Si consume la droga que daña el cuerpo astral, daña el cuerpo mental, daña el cerebro del cuerpo mental, el cerebro del cuerpo físico, tendrá sus consecuencias para la próxima vida. Entonces, nosotros cuando venimos a este mundo, venimos por algo. Hay una realidad espiritual que la humanidad la conoce.
La realidad es que nosotros venimos aquí a cumplir una misión de nosotros en nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos. En la antigüedad, los sabios de las profetisas de Delfos le profetizaron a los 7 sabios de Grecia, entre los cuales se encontraban nada más ni nada menos Solón y Tales de Mileto, el lema máximo de la sabiduría: Homo nocete ipsum, que quiere decir, hombre, conócete a ti mismo. Después de cuando ¿Ah? Hombre, favor, el que tiene prendido el micrófono, apagarlo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, está hablando de un autoconocimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros enseñamos que nosotros somos un laboratorio alquímico con posibilidades y capacidades adormecidas que desarrolladas nos irán llevando al conocimiento del universo y de los dioses. Por ejemplo, uno viene aquí a la gnosis y aquí nos enseña que somos que somos un alma, que tenemos un cuerpo, que está unida por el cordón de plata, aprendemos a seguir en cuerpo astral, aprendemos a conocer nuestras vidas pasadas, aprendemos a ir al Palacio de la Justicia Cósmica, donde se nos juzga por nuestras malas acciones, a hacer negocios con los jueces de la ley para que nos perdonen por prometiéndole hacer alguna obra buena, conociendo los diferentes planos y dimensiones de la naturaleza. Y es que realmente aquí, en el mismo universo físico, nuestros sentidos físicos se han degradado y nuestros sentidos espirituales casi ni hablar de ellos, pues uno tiene a partir de las glándulas endocrinas que están, el sistema endocrino está relacionado con el cuerpo astral, a partir de las glándulas endocrinas que son clarividencia, polividencia, intuición, perdón, timo, páncreas, suprarrenales, glándulas sexuales, uno puede desarrollar poderes que llaman poderes del alma, sentidos del alma. Y esto hay que comprobarlo, pero son realidades. Uno puede comprobar la clarividencia, uno puede conocer cosas que ni la ciencia conoce en cualquier campo del conocimiento. Uno puede escuchar con el oído oculto, lo he escuchado con el oído oculto. Uno puede tener una intuición es como una voz del corazón, algo que lo guía a uno, acostumbrándose siempre a pedirle a Dios que nos guíe en nuestras acciones, etcétera. Yo lo acostumbro, y entonces llega un momento en que llega el proceso intuitivo del conocimiento que está más allá de los procesos opcionales de la razón, entonces donde se le entrega a uno conocimientos o enseñanzas que uno necesita en determinado momento. Entonces nosotros, a partir de esas glándulas endocrinas, que desgraciadamente se han ido desvalorizando y se han ido degenerando. Primero con la comida chatarra, segundo con las famosas vacunas con su componente de timerasol, de aluminio, etcétera, y ahora algunos pues con esta cuestión del COVID, esas vacunas que traían ciertas cosas, pues, etcétera, se han ido degradando más las capacidades psicoespirituales del ser humano. Entonces, y cada vez más, entonces vamos perdiendo la capacidad de percibir las verdades cósmicas, aquello que está más allá de la mente y la razón y que pertenece al mundo del alma y del espíritu, a las dimensiones superiores de la naturaleza. Entonces nosotros aquí pues vamos conociendo la gnosis, vamos valorizando que nuestro cuerpo es un carro, un templo que tenemos que cuidarlo, porque a través de él es que nosotros tenemos que realizar un trabajo de transformación. Tenemos que crear algo dentro de nosotros mismos. Nosotros tenemos que crear al Hijo dentro de nosotros mismos, con un nacimiento segundo. Tenemos que liberar nuestra alma del pecado. Tenemos que eliminar ese hombre viejo que son hábitos, costumbres, para que surja el hombre nuevo, la conciencia dentro del ser humano. Y así uno gradualmente, llevando a la práctica estas divinas enseñanzas gnósticas, vamos comprobando, vamos cambiando el curso de nuestra existencia, vamos cambiando el curso de nuestro destino, porque el destino se puede cambiar, pero dentro de un desarrollo espiritual. Porque Cagliostro, cuando estaba en las cortes de Europa, nos contaba cuando estaba con Luis XVI, estaba con la reina, y mirando un vaso de agua le predijo el destino a todos, y todos se rieron. La reina dijo, bueno, pero entonces yo voy a morir bien, a ti te llevarán en una carretilla. Entonces,
prácticamente a Luis XVI, pues, le cortaron la cabeza en la guillotina, a la reina también se la cortaron en la guillotina y le llevaron la cabeza en una llevaron el cuerpo y la cabeza en una carretilla. Él les predijo, pero entonces como ellos no entendían, porque a través de la mente y la razón no se pueden comprender las cosas trascendentales que pertenecen al mundo del alma y del espíritu. Entonces, en ese sentido, Cagliostro dice, el hombre, aunque conozca su destino, no lo puede cambiar. Pero nosotros dentro del desarrollo espiritual podemos conocer cuál es el curso de nuestro destino y cambiar el curso de nuestro destino. Yo doy testimonio de ello. Muchas veces se me ha perdonado la vida. Me he dedicado a ayudar a la humanidad, a servir, a tratar de cambiar, a tratar de conocer para poder enseñar. Entonces estábamos hablando de yo psicológico, o sea, el yo psicológico en sí es la suma de los diferentes yoes que están dentro de nuestro subconsciente y que se manifiestan en el curso de nuestras variadas existencias, de nuestros días, el yo de la ira, el yo del orgullo, el yo de la envidia, el yo de la rabia, el yo de la grandeza, el yo de todos los defectos que se manifiestan a través de la naturaleza psíquica del ser humano. Entonces, ese yo psicológico, cuando uno nace, hemos dicho, pues, se manifiesta en el niño, pues, el niño es divino, porque cuando uno nace se manifiesta, es el porcentaje de alma libre. Nuestra alma está esclava del pecado, en un 97%, pero hay un 3% que no está esclavo del pecado, se llama la esencia. Cuando uno nace, se manifiesta únicamente la esencia, los defectos no se pueden manifestar. Porque para que los defectos que traemos de la vida pasada, porque cuando uno muere, con el alma se van todos los defectos. A uno es juzgado y cuando uno regresa, regresa con todos los defectos. Y entonces por eso comprendemos al sabio Salomón cuando nos enseña qué es lo que fue, lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y no hay nada que se diga esto es nuevo debajo del sol. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Ahora, ¿por qué no recordamos las vidas pasadas? Salomón dice, no hay memoria de lo que pasó, vidas pasadas, ni de lo que sucederá, habrá memoria en los que vendrán después, porque por causa del pecado la memoria es puesta en olvido. Por eso hemos perdido la capacidad de conocer nuestras vidas pasadas. Pero nosotros, dentro de la noche, a partir de un desarrollo espiritual serio, Papá Dios nos va regalando sabiduría y en ese sentido he tenido la oportunidad de conocer varias vidas pasadas. Una de ellas relacionada con la labor que ejerzo en esta vida. Entonces, para que se puedan manifestar los defectos que una persona trae de la vida anterior, necesita formar lo que se llama el cuerpo de la personalidad. Cuando el niño nace, las enseñanzas cristianas dicen que a los 7 años se manifiesta la razón. La razón. ¿Por qué? Porque durante los primeros años se manifiesta es la intuición, la conciencia. Y de acuerdo con la educación, por ejemplo, de nuestros padres, porque uno tiene, los padres que son, el niño es perfecto, es divino, por eso es que cuando se les mira el ojo al niño, una persona que tenga una mirada pesada, porque es muy iracunda, etcétera, le rompe lo que se llama el cuerpo vital, y eso se llama mal de ojo. Y eso no se cura. La medicina lo confunde con gastroenteritis y mueren los niños en los hospitales. Hay que hacerle un trabajo espiritual a ese niño. Y el que quiera saber cuál es ese trabajo, nos escriben por WhatsApp y se lo explicamos, para que usted ayude a curar los mal de ojo de los niños. En medicina, no, si es mal de ojo, no se puede curar. Se diagnostica con gastroenteritis, etcétera, etcétera. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchos niños y cualquiera lo puede hacer, porque las enseñanzas son para todas las personas que tengan fe. Entonces, durante los primeros 7 años, de acuerdo con los destellos de la vida, los defectos no se manifiestan, pero ciertas raíces que pertenecen a lo que... Porque los defectos están relacionados con la parte astral. Y para manifestarse, tiene que formarse el cuerpo de la personalidad. Pero en la parte mental están lo que se llama las raíces de los defectos. Entonces, a partir de esas raíces, por ejemplo, el niño
pide tetero, entonces llora y no lo quieren cargar, entonces comienza a llorar, entonces traen otro niño y la mamá agarra al otro niño, entonces le dan celos y el niño le regalan sus jugueticos y entonces viene y llega otro niño, entonces no quiere que se lo den al otro niño, entonces aparece ya el egoísmo. Entonces, con esos destellos egoicos, con las energías psíquicas de esos destellos egoicos, se va formando lo que se llama un vehículo energético, que se llama el cuerpo de la personalidad. Cuando ese cuerpo de la personalidad está formado, entra a manifestarse los defectos que trae de la vida anterior, los defectos que trae la vida anterior. Entonces, pero se dice pues en la enseñanza cristiana que a los 7 años el niño tiene uso de razón. Yo digo que ahora antes de los 7 años, porque es que el mundo no es como era antes, era gente más sana, más sencilla, pero ahora cogen al niño y le regalan un celular, ya, y ven cosas, y ven violencia, y ven pornografía, etcétera. Ya, yo conocía a un niño, hijo de una médica, que la médica pues se iba para su trabajo y el esposo también, entonces le dejaban un Nintendo y se colocaba a ver ahí una cuestión que era como de, parecía un monstruo y de tanto verlo, lo materializó psíquicamente y veía ya el monstruo. Eso pues en psiquiatría se dice que un problema ahí mental, etcétera, pero se le dieron las indicaciones a nivel de esa diagnóstica y se logró ayudar pues a ese niño. Entonces, los niños ya, yo he visto niños pelean entre ellos mismos, cogen el balón, no quieren jugar. Entonces, aparecen ciertos de acuerdo con los defectos que trae de la vida anterior, de acuerdo con la educación de los padres, de los vecinos, de sus amiguitos, y después se va complementando con la educación que nos entregan en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Entonces se va cristalizando se va formando una personalidad, pero una personalidad que es falsa. Es falsa porque es el vehículo de los defectos. Yo les decía, pues, que hay dos conciencias, la conciencia real, que es la que se manifiesta en el niño, porque es un alma pura y divina, y la conciencia falsa, que es la que se le va formando con la educación, con las tradiciones, con las costumbres de los hábitos de los padres, de los amiguitos, con las educaciones del colegio. Uno va, cuando yo estudiaba en la universidad, entonces mi profesor de antropología nos enseñaba, nos habló sobre la evolución, nos hablaba de Bezelov, nos hablaba de Oparín, todo. Y yo decía, caramba, si yo hubiera sabido antes, pero no, eso no sabía absolutamente nada. El principio de la vida nunca es evolutivo, no es por evolución, es por creación. Y esto lo comprobamos aquí en la noche y esto lo afirma mi persona y lo puede afirmar cualquier persona que conozca estas enseñanzas y que practique, que compruebe. Porque es que por el mismo hecho de salir uno en cuerpo astral y ver el alma y estar en otra dimensión y hacer investigaciones en el plano astral, desconocer su vida pasada, entonces, ¿qué profesor de antropología le va a decir a uno que el origen del hombre es por evolución de la materia? Claro está que los cerebros han ido degenerando y el materialismo ateo e irredento ha creado una serie de teorías falsas acerca del origen del hombre, acerca del origen del universo. Esa teoría del Big Bang es totalmente falsa, equivocada, eso es falso. El universo se origina por creación. Y todo esto hay que comprobarlo. Entonces nosotros con base en esa cantidad de enseñanzas, etcétera, en las enseñanzas del papá celular, a los niños cometen los padres los errores, dales que primera medida le dañan las vistas y segunda medida comienzan a ver cosas, comienzan a meterle hacia la mente, es como un computador que usted le va introduciendo información y con esa información, además los defectos que trae de la vida anterior, toman esa información de lo que está entrando ahora y se vuelven más potentes y más fuertes y se crecen y se manifiestan utilizando esa información que nosotros le introducimos a la mente en este plano físico. El problema es bastante complejo. Entonces, pues ya se forma el cuerpo, la personalidad, comienzan a entrar los defectos de la vida anterior, entonces va uno para el colegio, va para la universidad, entonces llegan los sexólogos y los psicólogos y nos dicen que la masturbación es muy buena para el desarrollo. Falso, falso, en cada masturbación
el varón expulsa 200, 300 millones de espermatozoides, y si un solo espermatozoide crea un ser humano, y un solo espermatozoide tiene todos los componentes para atraer a la existencia un ser humano, contiene calcio para formar un sistema óseo, contiene fósforo para formar un sistema nervioso, contiene lecitina para ayudar a formar un cerebro, tiene enzimas, proteínas, glucósidos, 20% de líquido cefalorraquídeo, y cuando el varón expulsa 300 millones de espermatozoides, está destruyendo y está acabando con su vida, sobre todo cuando lo hace antes de completar el ciclo de su desarrollo físico, que en condiciones normales en el hombre de 21 años y en la mujer de 18 años. Estamos, estamos ayudando a la humanidad. Entonces, en los jovencitos, pues, y con la pornografía que se ve en los famosos, en ese gran profesor que se llama los celulares, y entonces vienen los psicólogos y las sexólogas y van a los colegios y van a las universidades a decirle que, pues, que el sexo es normal, que lo que hay que tener es hacer sexo seguro. Entonces el sexo seguro, entonces la mujer pues debe tomar pastillas, el hombre debe colocarse su plástico, su bolsa de plásticos, que yo no sé por qué inventaron ese famoso condón que no protege ni el SIDA ni el embarazo, etcétera. Y después la famosa pastilla post-day, que es una bomba de tiempo, un acumulado hormonal que prácticamente destroza a cualquier criatura que se encuentre ahí en la matriz, etcétera, etcétera. Todo esto está destruyendo a las mujeres. La principal glándula del ser humano es la glándula sexual. La glándula sexual es la que determina las demás glándulas del sistema endocrino. Y la glándula sexual es el eje de la vida y es la fuerza de la existencia humana. Y cuando ya esa fuerza y esa energía sexual se acaba, hermano, uno queda ya pasando trabajo. Ya no es lo mismo. El poder, nosotros afirmamos en el sexo y lo demostramos, y trabajamos con una alquimia, y trabajamos con una piedra filosofal, y trabajamos con el misterio de los dioses, que es la sabiduría trascendental del sexo, los misterios del Kundalini, etcétera, para transformar esa energía dentro de nosotros mismos, lo que le llama el Cristo el agua en vino, pero en símbolo y parábola, para hacer una creación interior dentro de nosotros mismos. Esto es maravilloso, en todos los sentidos. Y uno entra a comprobar y a regenerarse el organismo. Hasta el proceso celular orgánico se puede regenerar. Pero esto es serio, tenemos que dedicarnos, etcétera, etcétera. Entonces, va uno, la humanidad común y corriente, los miles, 8.000 millones de personas, pues se nos lava el cerebro, se nos programa por un materialismo ateo, se nos degenera el cuerpo con esta cuestión de las vacunas y esos componentes que quedan ahí en el sistema neuronal, etcétera, etcétera, y que crean consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento y una sabiduría que nos permita vivir en este mundo, manejar la inconsciencia del anticristo, que no le interesa la destrucción de la raza humana, sino generalmente intereses económicos y egoístas. Ese es el problema de la pobre humanidad. Ahora, hay unas jovencitas que tienen cólicos, entonces el médico le manda no anticonceptivos. ¿Por qué? Porque el ovario no trabaja, no hay cólicos, etcétera, ¿no? Conocí a una jovencita que el papá era químico, me estuvieron contando con su mami, de que la niña, como a los 13 años, no le había venido la menstruación, le llevaron donde el ginecólogo y le mandó progilutón, y entonces la niña, eso atrofia, porque está en proceso de desarrollo, le atrofió los ovarios, la matriz, la voz le quedó así un poquito débil, y nunca jamás le brindó la menstruación. Ella se graduó aquí en la mejor universidad de aquí, de toda la costa. Me dio hasta lástima la cosa, pero ni modo. Eh, por eso yo le decía pues que la vida es una escuela donde necesitamos un autoconocimiento para aprender a vivir en estos tiempos tan difíciles. Una falsa educación que ha corrompido a la juventud de este mundo. Un yo de la lujuria que le roba el juego a los jóvenes, el juego de la vida. ¿Ya? Y que o sea, estos defectos del sexo, de la masturbación, de las relaciones de marinovio, donde el novio no tiene ninguna responsabilidad sino de acostarse con ella, y después viene el otro y viene el otro. Todo ha degenerado las costumbres y los valores
esta cuestión de esos principios de la psicología que hijos deseados y no deseados. ¿Quién ha dicho que los seres humanos van a clasificar los hijos que vienen a la existencia? Que libre responsabilidad, pero ¿cuál libre responsabilidad? Entonces sacan a los hijos del gobierno de los padres, entonces lo manipula la ciencia del anticristo de acuerdo con sus intereses creados. Y entonces, vea, yo le voy a contar un caso. Aquí en un colegio de bachillerato, muy conocido, pero no voy a dar el nombre, claro, llegaron a una residencia donde van hombres, donde entran tres, o dos, tres hombres, un solo cuarto, o dos hombres y una mujer, un solo, ese tipo de residencia, no un hotel así. Entonces llegaron 12 estudiantes de un colegio aquí conocido, no voy a dar el nombre. Entonces, 6 mujeres y 6 jóvenes, con el uniforme en su colegio. La administradora le dijo, no los puedo recibir porque ustedes vienen con uniforme y entonces nos quitan el registro para actuar, para trabajar. Entonces ellos abusivamente se entraron pues a una pieza los 12, que la administradora llamó a la policía, vino la policía, golpeó fuertemente la puerta y abrieron, estaban todos desnudos, iban a hacer una orgía, estudiantes de 6º año de bachillerato. Y repito, eso fue hace 10 años, porque cada día que pasa la cosa está peor. Entonces la policía vino, a las mujeres desnudas las metieron en un solo cuarto, a los hombres desnudos y trataron de buscar los padres de familia. Comenzaron a llegar los padres de familia. Uno de ellos cogió mucha rabia y la metió allá al hogar de la joven, y el otro, una papá, cogió a la pobre muchacha y la levantó a correazos ahí delante de la policía, etcétera, etcétera. Una orgía iban a hacer estudiantes de 6º año de bachillerato, que yo en parte he ido a muchos colegios de Barranquilla a, a enseñar estas conferencias acerca de lo que es la parte sexual, etcétera. Entonces, es un problema grandísimo que tenemos nosotros porque es una falsa educación. La educación se ha perdido. Por ejemplo, la misma parte espiritual ha quedado en creencias. Y las creencias, sinceramente, aquí entre ustedes y yo, ni salvan a nadie ni a Dios le interesan. Ahora, las religiones no en sí cumplen algo, porque las personas tenemos distintos niveles espirituales. Hay personas que vienen preparadas de vida pasada y buscan este tipo de conocimiento. A esas personas se le llaman los pocos de todas las edades, y en ese sentido Pablo de Tarso en Corintios nos enseña: hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, pastores y sacerdotes que predican lo que no saben. Y después dice que esta es la sabiduría oculta, el misterio que predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria, y que si los príncipes de este siglo, pastores y sacerdotes, la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de perfección. Y después añade en el versículo siguiente: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni la mente entendió, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, la mente y la razón no son vehículos para el conocimiento espiritual. Pues si nosotros hablamos del cuerpo atrás, tú tienes que comprobar, porque la mente opina, no, a mí no me parece que eso es imposible, ¿no? Porque ya la mente está programada. La mente trabaja con el hemisferio izquierdo y la conciencia trabaja con el hemisferio derecho, con los procesos intuitivos, con el amor a la naturaleza, con la música clásica, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos enseñando en la noche. Bueno, entonces ya después uno cumplió su ciclo de desarrollo, entró a la universidad, entró a un mundo, de pronto las mujeres por una desorientación se meten por el camino de los marinovios, etcétera, de los anticonceptivos, etcétera, cortadura de trompa, que no se la hagan nunca porque eso pierde inmediatamente el apetito sexual, y de acuerdo uno con el medio que convive de la sociedad, de los padres, etcétera, va formando un contexto que se llama el yo psicológico, el ego, acompañado por los defectos que uno trae de las vidas anteriores. Entonces, la gnosis es un autoconocimiento que nos lleva, por ejemplo, uno comienza, cuando yo tomé trago la primera vez, yo nunca había tomado trago. Mi papá era una buena persona, tenía su principio cristiano, nunca se dijo una vulgaridad en la casa, nunca peleaba delante de nosotros, nos llevaba a la iglesia católica en ese caso, ¿ya?
O sea, yo tuve un buen papá y tuve una buena mamá, una mujer sencilla, humilde, nos dio buenos ejemplos. Es una lotería, por decir así, que no se debe utilizar la palabra tener unos buenos padres, pero yo los tuve. Yo estuve, es decir, yo le doy gracias a Dios, yo ojalá siempre tuviera unos padres con esas calidades. Mi padre era muy humilde, muy sencillo, muy trabajador, etc. Bueno, entonces, ese amigo, cuando yo tenía 21 años, me invitó a tomar, fue la primera borrachera, porque como yo no sabía, era una botella de Balanday, habíamos 4, y yo le dije, ¿cómo se toma esto? No, Ariel, tómatelo en seco. Me lo tomaba en seco, y entonces me emborraché, porque el cuerpo no está acostumbrado, y me emborraché, y vomité bilis, una cosa verde, etcétera. Yo me acuerdo que le dije a Lucho, Lucho, mira cómo estoy, me dice, ya irás aprendiendo. El profesor que yo tenía, son profesores que uno se encuentra en el camino de la vida, son sombras en el camino de la vida, que uno le dice que se meta por acá, uno le dice que haga esto, entonces uno tiene un principio de conciencia que le permite una autoguía interior, pero la gnosis sí nos brinda ese principio de conciencia, porque si yo en ese momento hubiera conocido la ciencia gnóstica, yo jamás me había tomado esos tragos, jamás me había tomado esos tragos. Entonces, así, entonces comienza la persona a tomar, y sobre todo si ha sido borracho, alcohólico en vida anterior, más todavía. Yo creo que en vida anterior, pues, no fui alcohólico, porque sinceramente el alcohol, pues, me llamó mucho la atención. La tomé como 3, 4 veces porque no sabía. El cigarrillo tampoco me llamó mucho la atención, etcétera. La droga tampoco. Pero si uno desafortunadamente tiene ciertos amigos que son drogadictos o que son alcohólicos, etcétera, que son vulgares, que son pornográficos, que vamos para allá y vamos para allá, ¿para dónde? La vida es un camino. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál debe ser el curso de nuestro camino? ¿Cómo podemos guiar nosotros y poder cambiar el curso de nuestro destino? Únicamente con estas prácticas de sabiduría gnóstica. Yo me recuerdo, ahora que está aquí, viendo aquí este joven, cuando me consumí el primer cigarrillo, yo estudiaba en el bachillerato, hacía 4 años de bachillerato. Yo decía, bueno, pues si esto aquí, porque se hace ver que por la propaganda que el que fuma cigarrillo es el macho, y entonces colocan unos ejemplos ahí de gente que el que cogieron de ejemplo, pues, para el cigarrillo le dio cáncer. Entonces compré mi cigarrillo, un Lucky, me acuerdo, compré un poco, pero lo prendí, me dio como una tos, otra vez, vamos a ver, pero iba solo afortunadamente. Lo prendí otra vez y me dio la tos y yo dije, yo lo boté. Yo dije, ¿y por qué esto lo han inventado si esto no sirve? Esto es un tóxico. Ese fue el primer cigarrillo, porque como en vidas anteriores he pertenecido a estas escuelas de misterios, entonces traigo cierto mecanismo de defensa a nivel psicológico. Todas estas personas que le gusta la vida astral, que le gusta la vida pasada, que le gustan los misterios del universo, etcétera, son personas que se llaman los pocos de todas las edades, que una u otra vida hemos pertenecido a esas escuelas de misterios y que en esta vida nuestra alma pide lo suyo y nos crea como inquietudes a nivel de las influencias del hemisferio derecho, que está relacionado con la conciencia, a través de los procesos intuitivos, etcétera, etcétera. Yo busqué esta enseñanza, la busqué en una forma descomedida y sufría porque yo la vida, así como la vive la actual humanidad, con esos propósitos materialistas, para mí, sinceramente, nunca tuvo ningún sentido. Yo era así, yo sufrí. Yo creía que había otro mundo, había otra misión, que yo tenía una misión que cumplir, pero hasta que conocí la gnosis. Yo cuando conocí la gnosis, la misión es divulgar esta enseñanza y la he estado divulgando durante muchos años para bien de la humanidad. Entonces, esos defectos se van manifestando, la ira, el orgullo. Yo conocí una persona que era iracunda. La ira tiene que ver con el corazón, porque Dios es amor. El Cristo está relacionado con el corazón, que es amor. Y esa persona, pues, murió por culpa de la ira, murió con problemas del corazón, porque los problemas emocionales están relacionados con el corazón, con el corazón. Entonces, ese es el defecto de la ira, el defecto de la codicia, dinero y más dinero y más dinero. Y entonces tratan mal a los empleados, no les pagan bien y guardan y guardan. ¿Pero para qué? Si no sabes cuándo se puede morir al otro día, uno no sabe qué va a pasar mañana. ¿Y tú qué te vas a llevar? Nada.
No te, ¿sabes qué te vas a llevar? Tus buenas y tus malas obras, que eso eres tú, eso es lo que es, que tú eres doctor, que tú eres científico, que tú eres físico, que tú fuiste presidente, no. Ese es problema tuyo, ese es problema aquí del César, porque hay que dar al Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. Vivimos en un mundo material, tenemos que estar aquí en el mundo del César, pero existe un mundo espiritual. Ese es el que tenemos que conocer dentro de nosotros mismos y a través de la sabiduría gnóstica, a través del autoconocimiento, porque hay un universo, hay un conocimiento material y hay un conocimiento espiritual. Yo estudié en la universidad, pero el conocimiento espiritual, eso es demasiado grande. O sea, le permite ver uno realmente lo que es la universidad. La universidad. Aunque son procesos de conocimiento que se dan dentro del desarrollo de la ciencia, del materialismo ateo, etcétera, dentro de la programación, etcétera. Entonces uno con el orgullo, un tipo, una persona sufriendo porque si no le alaban, si le dicen algo que le molesta, entonces ya se hiere, etcétera, reacciona. La persona que tiene la envidia, etcétera, envidiando todo porque él quiere, no tiene lo que los otros tienen, ¿no? Si cada cual tiene, pues, lo que le corresponde. Y si lo tiene mal habido, ya ese es problema de él con Papacito Dios, y Papacito Dios me le va a pasar cuenta de cobro, y si el dinero fue mal habido, mi querido amigo, en la próxima vida, que te pasan cuenta de cobro, y donde tú no te vas a acordar absolutamente de nada, tú vas a pasar trabajo toda la vida. Y eso, claro está, que eso de vidas pasadas, hermano, eso de salidas en astral, todo eso. Yo, cuando entré a la noche, que me querían pasar a cámara avanzada porque decía que estaba preparado, no, yo no he comprobado nada. Deme práctica para comprobar lo que ustedes dicen, para ver si es verdad o no es verdad. Entonces, la primera práctica que me dieron fue salir en cuerpo astral, salí en cuerpo astral, salí muchas veces en cuerpo astral, comprobé vidas pasadas, comprobé otras cosas y otros misterios, porque el universo está lleno de misterios, tanto en la parte física como en la parte de la cuarta dimensión, el plano vital, el plano astral, el plano mental, etc. Y todo eso lo puede comprobar cualquier ser humano, porque cuando al Cristo le preguntaron, maestro, ¿y usted cómo hace para caminar sobre las aguas, para resucitar muertos, etcétera? Todas estas cosas y cosas superiores podéis hacer vosotros. Entonces, él simplemente nos está invitando a comprobar todas estas cosas. El Cristo era demasiado revolucionario, vino a cumplir una misión, pero como dicen por ahí, el que se meta redentor muere crucificado, lo crucificaron, al Buda lo envenenaron, es un problema, es un problema llevar este mensaje a la pobre humanidad que sufre. Pero tiene que haber redentores, tiene que haber personas que se sacrifiquen llevándole esta enseñanza a la pobre humanidad que sufre, sobre todo en estos tiempos de degradación, de degeneración, donde se necesita una luz, una antorcha a la sabiduría que descorra las tinieblas y que le muestre a la humanidad la realidad de lo que es, no somos nosotros, no como cuerpo, sino como alma y como espíritu. Entonces, para conocernos a nosotros mismos, hablemos un poquito de psicología, porque ya estamos para terminar. Nosotros enseñamos, nosotros tenemos sentidos físicos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, normalmente medio atrofiados. Tenemos que usar gafas, audífonos, etc. Y tenemos un sentido del alma, clarividencia y telepática. Pero hay un sentido del alma que es el que permite penetrar al mundo del misterio, que está fundamentado en el conocerte a ti mismo, que es el sentido de la autoobservación. Es un sentido que nos va a permitir mirar hacia adentro, porque nosotros, a través de los sentidos físicos, miramos es hacia el mundo exterior y nos ilusionamos. Creemos que ese mundo materia, no, lo que es perecedero no es real. Son vehículos, hay vehículos de lo real. Lo real es el alma y el espíritu de las cosas. Entonces, para conocernos a nosotros mismos, tenemos que desarrollar un sentido del alma que se llama la autoobservación, aprender a mirar hacia adentro, para poder conocer esos defectos de la ira, cómo piensa, cómo sienten, cómo actúan, cómo sufren, del orgullo, de la envidia, de la vanidad, de la pereza, de la codicia, etcétera, etcétera, que nos hacen de nosotros una vida miserable, sin sentido de ninguna clase. Tenemos que, para conocer esos defectos, el maestro Samael y las escuelas de misterios nos enseñan a desarrollar